que ya podemos ir empezando. Me gustaría agradecer a la en este momento. Entonces, estando los webinars de 2023, es realmente una satisfacción estarmos todos aquí reunidos y para escuchar los grandes logros, el trabajo magnífico de José Villar y quien hará la presentación, doctor José Villar. Entonces, ella a quien agradecemos muchísimo que estar y haciendo la presentación formal. Muchas gracias, José Villar. Bueno, muchas gracias a Cristian y a Marcus por haberme invitado a participar como presentador de José, que es nuestro invitado de hoy. Para empezar, diré que lo conozco desde mediados de los 70, cuando yo estaba haciendo un posgrado en Nutrición y Salud Pública en INCAP, en Guatemala. Él llegó exilado de Argentina, corrido por aquella dictadura asesina. Coincidió su llegada con la de José Belizán, ambos amigos y obstetras egresados de la Universidad Nacional de Rosario. Como una forma para insertarse en ese mundo de investigadores que era el INCAP, quisieron conocer la epidemiología de la toxemia, enfermedad hipertensiva del embarazo en Guatemala. Para su sorpresa, no lograban identificar casos. En resumen, finalmente, luego de investigaciones básicas y de campo, presumieron que el calcio presente en las tortillas de maíz podría estar involucrado. Saben que para hacer digerible el grano de maíz se lo somete a un largo proceso de cocción con hidróxido de calcio. Y actualmente, y gracias a esas múltiples investigaciones, sabemos que toxemia y eclampsia están fuertemente ligadas a la baja presencia de calcio en la dieta y por ello la OMS recomienda la suplementación de la dieta de la embarazada con calcio como modo de prevenir esa complicación. Villar realizó la maestría en nutrición en el INCAP y en Harvard University. Posteriormente fue profesor asociado de salud pública y obstetricia en Johns Hopkins y en 1985 y 86 fue jefe de división de nutrición y salud en INCAP. Luego, y hasta 2006, fue coordinador de salud materno y perinatal de OMS con sede en Ginebra. Desde entonces, entre otros logros, fundó la Biblioteca de Salud Reproductiva con evidencia y revisión sistemáticas realizadas en la colaboración Cochrane. Esta biblioteca pública y gratuita se distribuyó primeramente en formato CD, pero luego, por las facilidades y la universalización de Internet, se dejó de distribuir y actualmente se encuentra libre online. Pero desde 2006, que se fue de Ginebra a Oxford University, donde actualmente es profesor de medicina perinatal, es precisamente desde ahí donde él consolida su proyecto Intergrowth 21st. Este es un proyecto liderado por Villar como investigador principal, como estudio multinacional inmenso que busca describir el crecimiento fetal y postnatal y su relación con la salud, y cuyos resultados publicados desde 2008 son cientos de papers que consolidan un corpus de conocimiento del crecimiento intrauterino y del niño prematuro y sus fenotipos, que son un hito en la neonatología y perinatología mundial. En la Sociedad Argentina de Pediatría se han adoptado desde 2020 esos estándares que se han publicado como un artículo en la revista de la Sociedad. Durante la pandemia de COVID, publicó en JAMA Pediatrics un estudio de cohorte multicéntrico con la participación de instituciones de Argentina, Brasil y México por América Latina y otros países del mundo, señalando el riesgo de mayor morbimortalidad materna y de complicaciones neonatales con COVID que sin él, generando un cambio en la conducta médica hasta ese entonces. Hace poco más de un mes, la Academia Nacional de Medicina de Argentina lo designó como miembro correspondiente nacional residente en el extranjero, a propuesta de Miguel Arguía, que falleció al día siguiente. No a consecuencia del nombramiento, por supuesto.
Villar fue nombrado por sus contribuciones en perinatología, particularmente las que derivan del proyecto Intergrowth 21st y sus ramificaciones, por supuesto. Desde los tiempos que lo conozco a Villar, siempre ha estado preocupado por el crecimiento intrauterino, la prematurez y el crecimiento postnatal. Así que más que médico obstetra, me parece que le correspondería ser un verdadero perinatólogo. Es innegable que esta meritoria trayectoria es porque, además de su capacidad de trabajo, idoneidad y liderazgo, Villar sabe plantearse preguntas relevantes para promover la salud. Entonces, José, vayamos a tu conferencia de fenotipos. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos. No los puedo ver, pero veo que, o veía que había un grupo innumerable de conocidos y amigos y colegas, así que saludos personales y cariñosos a todos y a todas. Cuando la doctora me contactó, pensé que esta era mi gran oportunidad de presentarle los resultados de esta investigación que terminamos durante el 2023, así que son datos nuevos, no publicados, porque este grupo verdaderamente puede ser una caja de resonancias extraordinaria y tener retroalimentación de acuerdo de estos datos. También Enrique, y verlo a Noel Solomon ahí, me recuerda a los años formativos y que el INCA fue verdaderamente mi lugar de aprendizaje, ¿no? Y también en este grupo me resulta más aún muy placentero estar con ustedes, porque me acuerdo un viaje que hice a Sicilia con David Barker, y que tardamos no sé cuánto en llegar de Palermo hasta el lugar donde íbamos, que era en medio de la isla, un lugar como una cuestión, un convento, ¿no? Que había unos religiosos y eso, y en ese viaje tardamos como 6 o 7 horas, me contó toda la historia y sus ideas y la forma que pensaba, así que tuve la gran suerte que al principio de la parte media de su desarrollo de David, me contó en ese accidentado viaje. Así que me siento, espero, como si estuviera en casa, porque tengo, por toda esta serie de razones. Lo que le quería mostrar es, bueno, solamente para resumir un minuto, como dijo Enrique, Intergrowth es un estudio multicéntrico que cubre distintas áreas y distintas instituciones, pero lo que hemos tenido suerte también es convocar a bastantes líderes específicos de cada área, así que digamos este mapa resume la contribución internacional de todo este grupo, y que yo solamente soy la voz cantante en bastantes oportunidades. Pero esto es lo que es, este es el espíritu multicéntrico que viene desde nuestro origen en los estudios multicéntricos de la OMS en Ginebra. Y este estudio ha hecho, básicamente, les resumo para que tengan una idea del contexto, este estudio ha hecho fundamentalmente 2 estudios. Uno que es la parte, digamos, mujeres sanas, si ustedes quieren, que fueron todas las mujeres nacidas y todos los recién nacidos en 8 áreas geográficas, con un total de 59.137 madres y sus correspondientes hijos. Y otro grupo que son la población general de mediano o alto riesgo, que eran mujeres, 4.125 mujeres y sus respectivos niños en 7 centros, y que tenía un estudio de casos y controles anexado de 6.529 recién nacidos. Estas 2 poblaciones son conceptualmente paralelas, pero en el tiempo no fueron paralelas. El estudio de Intergrowth fue previo, empezó en el 2008, y el estudio de Interbio continuó posteriormente. El estudio de Intergrowth es el estudio en el cual, lo que dijo Enrique, se establece por primera vez normas estándares de crecimiento
intrauterino desde el primer trimestre, todas las variedades de crecimiento fetal, nutricional materno, y con el seguimiento postnatal hasta los 2 años, y con los estándares de crecimiento y de tamaño al nacer, que son, digamos, el producto más popular del estudio y que tiene miles de citas y que está usado internacionalmente. Y tuvimos la gran suerte biológica, pero también programática, de que este estudio de Intergrowth coincide increíblemente, más o menos unos 10 años, hecho 10 años después, con los estándares de crecimiento postnatal de niños de término de la Organización Mundial de la Salud, que cubría desde el nacimiento hasta los 5 años. Así que de esta manera los dos estudios conjuntos permiten controlar estandarizadamente el crecimiento desde la concepción, digamos, hasta los 5 años de vida. Estos dos estudios tenían, el Intergrowth tenía un grupo de bajo riesgo de 20.486 mujeres, de las cuales tomamos una muestra de 4.600, y después el estudio de intervalo, que es la población general, también una cohorte de 4.000 embarazos y 6.000 niños de un estudio de casos y controles. Todos estos terminaban en un crecimiento postnatal con una evaluación de crecimiento y desarrollo a los 2 años. O sea que este es el paquete global de lo que Enrique decía que es el estudio de Intergrowth. Hoy me voy a concentrar fundamentalmente en las 4.125 mujeres y sus respectivos nacidos y sus respectivos niños, que constituyen lo que es la parte del estudio fetal de intervalo. Así que, digamos, esto es lo que le voy a mostrar. Ahora, este estudio tiene una serie de componentes y nosotros nos hemos focalizado en un estudio genómico, en un estudio epigenómico, en metabolomics y después los fenotipos de crecimiento, y todo tratando de resumir o contextualizar que el crecimiento, las alteraciones del crecimiento fetal y las alteraciones del nacimiento de prematuro son síndromes complejos y que no son entidades únicas. Y por lo tanto, como síndromes complejos deben ser entendidos dentro de la magnitud de esa complejidad. Y solamente dentro de ese contexto vamos a obtener probablemente resultados mejores en su entendimiento y su prevención. Entonces, les quiero presentar 2 preguntas biológicas del estudio que hemos hecho y que acabo, como les dije, terminamos ahora. ¿Cuáles son las preguntas biológicas y los datos que hemos recolectado? La primera de las 2 preguntas biológicas de la presentación de hoy es si el crecimiento fetal y el tamaño cerebral del feto produce trayectorias de crecimiento y de crecimiento fetal y de crecimiento postnatal y desarrollo neurológico que llegan hasta el punto de 2 años de vida, que es donde nosotros evaluamos. Así que una pregunta más relevante para este grupo de Doha, por eso que me dio mucha alegría poder compartirla con ustedes, porque va directamente al concepto de la organización de ustedes. Ahora, en la parte conceptual primera de los patrones de crecimiento, por cualquiera de ustedes que esté curioso, y de los patrones de crecimiento fetal, está publicada en Nature Medicine en el 2021 y esta es la referencia. Pero en resumen, lo que logramos establecer en forma sumaria en el crecimiento fetal, esto es la edad gestacional en la parte de las X, y el C-score para crecimiento de perímetro cefálico del feto a través de la gestación. Y hemos, como método sumario, más o menos identificado 5 patrones de crecimiento. Un patrón de crecimiento que va más o menos alrededor del C-score 0, y después 2 patrones de crecimiento, en el cual el crecimiento del perímetro cefálico desciende, y 2 patrones de crecimiento en el cual más o menos uno que asciende tempranamente y otro que asciende más tempranamente en su velocidad de crecimiento. O sea que esto es data driven, pero es lo que sería en forma esquemática 5 alternativas de crecimiento
de crecimiento de perímetro cefálico. Y utilizamos el perímetro cefálico no solamente como proxy de crecimiento fetal, de crecimiento cerebral fetal, pero sino también como medida antropométrica que luego puede ser usada exactamente con su contraparte postneonatalmente. Obviamente, como era de esperar, la línea verde, que es la línea de crecimiento más o menos estándar, es el número mayor de niños, casi 2.000 fetos, y el resto de los grupos están distribuidos proporcionalmente. Lo que quiero hacerle mencionar aquí, dos cosas. La número uno es que fíjense siempre, porque todo el resto de la presentación va a estar relacionado con la línea roja que baja, ¿no? O sea que esa curva roja que baja es lo que le llamamos early faltering growth, y son los fetos que tienen una velocidad de crecimiento del perímetro cefálico disminuida comparado con el resto de los otros grupos. El punto interesante de esto es que este fenómeno ocurre en la ventana de tiempo entre 20 y 25 semanas. O sea que es ahí, en ese momento, donde pareciera ser que la acción es más activa en ese periodo entre 20 y 25 semanas, donde la velocidad de crecimiento ósea, en el caso de este perímetro cefálico, es más activa y donde ahí se establecen las diferencias o la diversificación de estos patrones de crecimiento. Y ahora, la pregunta es si esto, y esa es la pregunta que les hice, si esto se representa en fenotipos de crecimiento que sigue posteriormente. Entonces, la otra cosa que hemos tenido suerte este año es que esta curva roja que les marco aquí, esta curva o todas las otras, pero esta curva de disminución de la velocidad de crecimiento del perímetro cefálico o las otras, hemos tenido la suerte que tecnológicamente ahora es posible de calcular por un programa relativamente complejo de Machine Learning, reestructurar o recomponer las estructuras cerebrales del feto que fueron obtenidas con ultrasonido tridimensional durante el embarazo. Y esta metodología la hemos publicado y tenemos extraordinariamente contentos de haber publicado esta metodología en octubre 25 de este año en la revista Nature, donde recompusimos el crecimiento fetal del cerebro, en cuyas medidas habíamos tomado antes con ultrasonido tridimensional, pero fue posible, y ya tenemos las estructuras más detalladas, con esta estrategia de Machine Learning, reconstruir los distintos componentes. O sea que de esta manera podemos refinar nuestros fenotipos de crecimiento fetal. Y esto está reflejado, que es la contraparte a lo que les mostré antes, la parte roja, los colores son los mismos, o por lo menos deberían serlo, los colores son los mismos, refleja este patrón, y si ustedes comparan la curva roja, que es la que desciende, con esta curva marroncita acá que asciende en este periodo crucial, es lo que se ve en esto mismo, que es el volumen fetal total reconstruido a través, como le dije, de la metodología del artículo de Nature, pero esto es el volumen cerebral, del tejido cerebral del feto. Y como ven, la parte roja es la misma y también coincide que se divergen aquí a partir de las 20 semanas, y la parte la marrón es la otra que correspondía al perímetro cefálico. Lo que quiere decir, una cosa que era obvia, que ya lo sabíamos, pero que nos permite ahora trabajar con el verdadero tamaño cerebral, el volumen cerebral, que el perímetro cefálico fetal y postnatal es una buena medida proxy del volumen cerebral, pero también es bueno haberlo corroborado y ahora ya poder trabajar directamente con las estructuras cerebrales. El otro patrón es que sí, este proceso, esto es lo mismo, la gestacional abajo y arriba C-score de los índices de transferencia sanguínea a través del cordón umbilical de la madre al feto. Como pueden ver, el grupo rojo, que les mostraba anteriormente, es más resistencia
a la transferencia sanguínea nutricional y de oxígeno de la madre al feto. O sea que la declinación en el crecimiento del volumen fetal y cerebral y del perímetro cefálico está acompañado de una contraparte en este síndrome de un aumento de la resistencia que, si ustedes ven a la semana 24, está casi ya un desvío estándar por encima del promedio del resto de toda la población. O sea que hay una gran resistencia, un aumento de la resistencia de la transferencia sanguínea a través del cordón umbilical. Le quiero mencionar aquí, por el tema de los estándares, que los estándares Intergrowth, además de sus características especiales, de su forma de construcción, son un instrumento extremadamente útil porque permiten transformar todas las medidas de crecimiento desde la concepción hasta los 5 años o hasta los 2 años, en el caso de Intergrowth puramente, de todas las medidas antropométricas a Z-score, los Z-score de todas estas medidas, y transformar esa medida de manera que podemos usar Z-score de cualquier medida antropométrica como una medida continua y no tener que estar ajustando por sexo o ajustando por distintas variables, distintos grupos de comparación. O sea que básicamente mide con todo igual. Y la próxima, esta diapositiva es lo mismo. Acá abajo la edad fetal, nacimiento, 1 año, 2 años. Las curvas son las mismas curvas fetales, pero esto es postnenatal, empezando acá en nacimiento, y los colores son los mismos. El rojo. Y de esa manera decimos que el crecimiento del perímetro cefálico, el volumen cerebral total, que empezaba en el primer trimestre del embarazo, se mantiene con una trayectoria track de growth a través de todo el resto del periodo postnatal hasta los 2 años de vida. Y más importante aún, los mismos colores, pero el mismo funcionamiento, es el desarrollo neurológico. En la primera acá a la izquierda es cognitivo, el rojo siempre está por debajo, el lenguaje también por debajo, un aumento de la reactividad emocional, whatever that means, pero una alteración en ese nivel, el crecimiento motor fino, y después los 2 marcadores de deficiencia de la visión están aumentados, o sea que tienen un aumento de deficiencia de la visión en estos niños que tenían el early faltering growth, o sea, los rojos que iban para abajo. O sea, para abajo temprano en el embarazo, a los 2 años se siguen marcando en forma sistemática el crecimiento y los distintos domains de desarrollo neurológico. O sea que podemos concluir que estamos en presencia de un fenómeno que continúa a través del tiempo a partir de que ya se manifestaba en esa ventana de las 20 a 25 semanas. Interesante que teníamos en esta muestra una posibilidad de hacer un Genome-Wide Association Study, y que esto que les estoy mostrando ahora es de Manhattan Plots. Si están familiarizados con Manhattan Plots, son unos plots que supuestamente se parecen a las torres de Manhattan, y que aquí tienen los cromosomas, 22 cromosomas, y los cromosomas X, aquí abajo, y aquí arriba el p-value expresado en el logaritmo negativo de un p-value. De manera que se establece un límite de que el nivel de conservador asociado estadísticamente con los 4 grupos extremos, o sea, early faltering growth en el cordón, sangre de cordón, early faltering growth en la sangre materna, y accelerating growth, ¿se acuerdan el marroncito que subía? Y accelerating growth en sangre materna, y básicamente no hay ningún marcador genético, ningún cromosoma, ninguna localización, salvo algunas cosas random por ahí, que
determinen un patrón específico de una alteración genética asociada con estos 5 fenotipos. Por lo tanto, concluimos que no hay evidencias en el GY Association Studies de ninguna alteración genética, tanto en la sangre materna temprano en el embarazo o en el cordón umbilical, que podrían ser explicados que asociado con estos grupos de craneales. Por lo tanto, y a un p-value relativamente de 10 a los menos 8, que es extremadamente conservador, que hay una gran asociación fuerte en la parte genética. Puede ser que con una muestra mucho más grande puedan encontrarse otros signatures, pero esto muestra que de forma global no habría. Por lo tanto, hemos identificado, creemos, con bastante solidez, una serie de fenotipos de crecimiento craneal fetal y de volumen total cerebral que determinan, acá a la izquierda, el perímetro cefálico, aquí en el medio que ya les mostré, el volumen total cerebral, en esto aquí a la derecha, que es la resistencia de la transferencia sanguínea de la madre a través de la placenta al feto, a través del cordón umbilical, sin una evidencia genética que se continúa en crecimiento hasta los 2 años y que determina alteraciones en el desarrollo neurológico. De manera que el concepto biológico, que no es ninguna novedad para este grupo, pero que sí, creo, solidifica el concepto y lo expande a lo que David pensó décadas allá pasadas, lo expande y lo solidifica en otros conceptos más refinados de acuerdo a la tecnología actual, que el crecimiento craneal por perímetro cefálico o el volumen cerebral establecen patrones que ya divergen ante las 25 semanas y que se mantienen en la misma trayectoria hasta 2 años postnatales. Y que además este patrón de divergencia a partir de las 25 semanas tienen una influencia limitada desde el punto de vista genética, las variantes genéticas. De esta manera termina, digamos, la primera parte de la historia que les quería mencionar. Ahora, la segunda parte, en el segundo parte, ahora, la segunda pregunta biológica. Y la segunda pregunta biológica que nos hicimos y que estamos tratando todavía de descifrar, y cualquier comentario y sugerencia está más que bienvenida, es cuáles son los patrones metabolómicos en la sangre materna, alrededor, en el promedio de 16 semanas de gestación, y en el cordón umbilical al nacer del recién nacido, cuáles son los patrones metabólicos, fundamentalmente metabolomics, que están asociados con la trayectoria de crecimiento craneal y de volumen cerebral, que permitiría de alguna manera explicar el proceso y quizás identificar algunas alternativas de prevención y de tratamiento. Digamos, la segunda pregunta es ¿por qué pasan esos fenotipos? Para hacer la historia más corta. Y la respuesta está tratada de basar en análisis metabolómicos, ¿no?, basados en análisis de mass spec de 2 patrones: sangre materna menos las 16 semanas de gestación, o sea, previo a la ventana de divergencia de las estructuras de crecimiento cerebral, y en la sangre del cordón. La primera cosa que encontramos, estos son volcano plots, no sé si están familiarizados con los volcano plots, pero aquí abajo son los odds ratios y en las Y, de nuevo, el p-value más significativo con una línea horizontal que determina el p-value mínimo que considerábamos que era que ameritaba poder ser analizados cada uno de estos, y cada uno de estos puntitos rojos son signatures en el mass spec. De manera que, y estos son los 5 grupos que les mencioné antes, el que estaba rojo, ¿no?, late median growth estaba verde, este estaba verde,
y estos dos son los que aceleraban y uno que iba para atrás. Pero el primer efecto biológico simple, sin ningún análisis exótico, es que el único grupo que tiene una actividad metabólica intensa con múltiples signatures a un p-value muy conservador, -8, que es el único que tiene una actividad metabólica intensa que se puedan detectar metabolitos que estábamos dispuestos a explorar. Los otros no tienen prácticamente ninguna actividad intensa por encima de cutoff point, pero lo más extraordinario es que el median growth, que es el verde que iba por el medio, tiene una actividad metabólica no mínima, porque obviamente tiene una actividad metabólica intensa, pero formateada, perfecta, sin grandes outliers y sin grandes valores por encima de cutoff point. O sea que es claramente, por lo menos en nuestra idea, un total patrón distinto metabólico entre este grupo, que tiene todos estos signatures aquí, ya sea asociados negativamente o down-regulated, que es lo que están a la izquierda de la línea vertical de puntos, o a la derecha, que son up. Estos son los volcanoplots, que son obvio donde está la actividad metabólica. Ustedes saben que el tema de cada uno de estos puntos son signatures en el espectrómetro, y lo más interesante, bueno, no lo más interesante, lo más deprimente es que el reporte es un reporte de masa por la carga, ¿no? Básicamente. Ahora, de pasar del valor de la masa por la carga a la sustancia que sea, cada una de estas cositas cuesta dinero. ¿Cuál es la identificación? Siempre y cuando no estén en alguno de los diccionarios internacionales disponibles. Lo cual le quiero decir que obviamente no podemos analizar cada uno de estos signatures, entonces empezamos de arriba para abajo hasta que básicamente, como en un taxi, se termina el dinero. Y por lo tanto, tenemos un número determinado nada más de analizar. Pero la pregunta fundamental es, dado que no había ninguna actividad o mínima actividad enzimática por encima de o metabolómica por encima de este punto, empezamos a bajar de aquí para arriba para determinar cuál es la sustancia en plasma materno. Y es lo que encontramos es lo siguiente. No presten mucha atención a los números verdaderos, porque como ya les digo, el número de signature que se puede caracterizar depende de cuánto uno busca, ¿no? Si busca más, encuentra más. Pero básicamente lo que encontramos es que en la madre, esta es la madre, antes de las 16 semanas de embarazo, solamente en el grupo que Early Faltering Growth, encontramos una gran presencia. Estos números son números relativos comparado con todo el pool que hicimos, o sea que lo que importa más que nada es el patrón, ¿no? ¿Qué encontramos? Un número relativamente mayor de fosfatidilcolinas, PCs, fosfatidilcolinas canónicas, un pequeño grupo de fosfatidilcolina oxidada, y lo que normalmente uno esperaría, un pequeño también número de fosfatidiletonolominas con muy pocas 5 milinas. Ahora, en lo esperado, digamos, la proporción esperada era al revés. Lo que uno normalmente espera en espera en los tejidos donde se ha estudiado, no en la sangre materna de 16 semanas, pero lo que se espera en los tejidos donde se ha estudiado, una pequeña proporción de fosfatidilcolinas canónicas y un mayor pico de fosfatidiletonolamina, que es la que más constituye, sobre todo tejidos nerviosos, y también esfingomielinas. Nosotros lo que encontramos es una versión opuesta. Independiente de la magnitud o de los números que encontremos, pensamos que es una separación o una disrupción de la proporción de estos fosfolípidos, fundamentalmente en una dirección de las fosfatidilcolinas canónicas y una disminución de las fosfatidiletonolominas y de las esfingomielinas. La otra cosa que buscamos es cuál de las subclases de lípidos, en el plasma materno en menos de 16 semanas estaban más asociados
con el grupo de Early Faltering Growth. Acuérdense del grupo rojo, ese que bajaba y descendía temprano en el embarazo. Y de nuevo, lo que encontramos es un gran porcentaje, una gran proporción de marcadores de fosfolípidos, pero esos fosfolípidos, Easter fosfolípidos, y una parte menor proporcionalmente de plasmalogen. Pero lo que normalmente uno, por lo menos en teoría, o por lo menos es lo que nosotros pensamos encontrar, es la otra al revés. Que los plasmalógenos están mucho más presentes y que hay el proporcional de los Easter lipids era más pequeño. O sea que ya sea en la relación de fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, y la relación dentro de las subclases de lípidos, de los Easter lipids, de plasmalogens, encontramos una reversión de lo que por lo menos esperábamos proporcional de estos fosfolípidos en plasma materno. En otras palabras, que el grupo de fetal cranial early faltering growth, el rojo que iba para abajo, en sangre, en plasma materno, menor en las primeras 16 semanas de gestación, recuerden que la divergencia ocurría entre 20 y 25 semanas, estaba constituido de un desbalance lipídico o de fosfolípidos, en el cual había una preponderancia de fosfatidilcolinas canónicas, especies fosfatidilcolinas, en lugar de fosfatidiletoanolaminas o 5-milinas. Y después que habíamos ether lipids, básicamente POs, subclass, en lugar de plasma. Ese es el primer patrón que encontramos. La próxima que buscamos es también comparando, este es el mismo volcano plot de antes, buscamos comparando este grupo de early faltering growth, buscando fosfatidilcolinas oxidadas. Y esto lo comparamos y está aquí. Estos son especies lipídicas maternas que se superponen entre el early faltering growth craneal, el grupo rojo que iba para abajo, el grupo de fetos que tenían el abdominal circumference de una vida fetal que iba para abajo también. O sea, dos marcadores de early faltering growth, cerebral o craneal y abdominal, que fundamentalmente en el feto es el hígado. Y después comparado con un grupo que tenía el crecimiento abdominal acelerado. Todos son los mismos fetos que les mostré antes, nada más que en estos buscamos específicamente el crecimiento fetal abdominal acelerado y no acelerado. Y lo teníamos que hacer así porque no teníamos early faltering growth acelerado con marcadores suficientes. Pero lo que le quiero mostrar que lo que hay es estos de aquí arriba es un upregulation, o sea, los odd ratio que le mostré en el volcano plot por encima de 1, y estos que están aquí son todos los marcadores fosfatidilcolinas downregulated. Pero lo que encontramos es que lo que más claramente separa el early faltering growth, ya sea craneal o abdominal, de el accelerating growth, en este caso abdominal porque no teníamos craneal, lo que más los clasifica, y estos son sustancias que están presentes en los tres grupos. Los tres grupos tienen estas mismas, seleccionamos solamente the signatures que están presentes en los tres grupos. Y cuando analizamos lo que están presentes en los tres grupos, hay un patrón marcado, que hay un upregulation de oxidized fosfatidilcolines, muy pocas canónicas y un 5-hit, que también es una versión de oxidized. O sea, que en los fosfatidilcolines que se presentan y se superponen en tres grupos: crecimiento craneal, crecimiento abdominal deficiente y acelerado, se presentan en forma de mirror
upregulated, oxidados, en un proceso de oxidación en el grupo de crecimiento deficiente con un proceso de baja activación de oxidativa en el grupo de Accelerated Growth. O sea que lo más importante es que se replican uno en opuesto que el otro, las mismas sustancias, estas son las mismas fosfatidilcolinas. De manera que los fosfolípidos en early maternal plasma tenemos un patrón aumentado, upregulated, de fosfolípidos oxidados en el grupo craneal y abdominal que tiene la deficiencia de crecimiento, early faltering growth, y un downregulation en el grupo que tiene accelerated. Y aquí terminó la parte materna. Lo que le quiero mostrar un poco ahora, si tenemos un minuto más, es qué pasa con las sangres fetales, la sangre de cordón, que representa más la actividad fetal, aunque no es probablemente puramente fetal, pero la sangre de cordón es más fetal que la sangre, las muestras de plasma de la madre antes de las 16 semanas. Y estos son los mismos volcano plot, los mismos grupos, pero son solamente sangre, plasma del cordón umbilical al nacer, de los mismos grupos, con los odd ratios de aquí, exactamente el mismo volcano plot, con una gran actividad metabólica en early faltering growth, el mismo patrón en el median growth y el grupo de accelerating growth tiene también un upregulation en estos grupos. Entonces lo que hicimos fue tratar de ver qué moléculas se superponían entre estas dos, todos estos puntitos son cada uno de su signature, qué moléculas estaban superpuestos en estos dos, y aquí y en estos dos, identificar esas moléculas y ver cómo se comportaban, tanto en este grupo como en el otro grupo. No sé si lo explico, es buscar cuáles se superponen en este grupo, con este grupo, y de esas ver cómo se plantean en los dos grupos. Y esto y comparado en los dos extremos, el grupo que va para abajo, de early faltering growth, con el grupo que va para arriba, accelerated growth. Y esto es lo que encontramos. Identificamos 33 moléculas que estaban presentes, eran comunes para ambos, el crecimiento deficiente y el crecimiento acelerado, que estaban exclusivamente en el umbilical cord, no están en la sustancia materna. Y el patrón de esta, digamos, solamente el umbilical cord, exclusivo del umbilical cord y exclusivo de los dos grupos que divergen. Y estas 33 moléculas. Y lo que encontramos es que hay un patrón opuesto, sistemático, en toda esta sustancia. Acá está toda la sustancia, después vamos a ver un poco más en detalle, pero un patrón, que hay 7 que están upregulated en el accelerating growth y están downregulated en el accelerating growth. Y así y opuesto. O sea, que un grupo que lo tiene acelerado, lo tiene desacelerado en el otro grupo, y así viceversa. De manera que hay como un proceso biológico, eso es lo que estamos tratando, y me gustaría conocer las ideas de ustedes, es lo que tratamos de identificar, que hay procesos comunes en el crecimiento fetal que se hace downregulate o upregulate, depende de cuál es la sustancia o cuál es la molécula, y esas se comportan opuestamente si el feto tiene un proceso de early faltering growth o de accelerating growth. Estas son de accelerating growth y este es early faltering growth. Y tienen un proceso de recíproco, esa es la palabra, recíproco con estas mismas moléculas. Solamente hemos podido identificar algunas de ellas, cuáles eran, ahora se las voy a darle una pequeña muestra, pero básicamente ese es el concepto. Y cuando lo vemos, encontramos que había una serie de factores que estaban downregulated en early faltering growth y upregulated en el grupo contrario. O sea que había hormonas o marcadores de crecimiento, no quiero ir, durante toda la fórmula o la sustancia, había una disminución de antiinflamatorios
había una mayor oxidación beta, que coincide con lo que tenía la madre, y había algunos marcadores de posibles tóxicos exógenos. De manera que el early faltering growth está asociado con una disminución de marcadores de crecimiento, lo cual es obvio, una disminución de antiinflamatorios, o sea, como que el feto no se puede defender, un aumento de la oxidación, que ya habíamos visto, intracelular, y también una serie de factores exógenos que estamos en el proceso de identificarlo exactamente cuáles eran. Y la otra cosa que es, como si fuera una respuesta al crecimiento fetal deficiente, un proceso nutricional con una disminución de aminoácidos, de glucosas, dos hexosas que estaban disminuidos, y de lípidos, con un aumento, marcadores de aumento de la reabsorción ósea y con un aumento de la degradación del colágeno. O sea que el feto que tiene la línea roja que descendía estaba puramente asociado, no en la madre, es puramente asociado con este proceso: disminución del crecimiento, disminución de los procesos antiinflamatorios, aumento de la oxidación, posibles tóxicos exógenos, y después marcadores nutricionales, disminución de aminoácidos, de glucosa y de lípidos, y también un aumento en la reabsorción ósea y de la degradación del colágeno. En otra pregunta, esta era la pregunta inicial que le había hecho: cuáles eran los factores metabólicos, y podemos decir que el crecimiento fetal desacelerado en las primeras, en esa ventana de tiempo de 20 a 25 semanas, está asociado con una disminución, con un patrón en la sangre materna, el plasma materno, antes de las 16 semanas, o sea que prácticamente un mes antes de que se aparezcan los fenómenos de crecimiento fetal, con un desbalance de fosfolípidos, con un aumento del estrés oxidativo en forma inversa al que se ve en el grupo de crecimiento acelerado, y con una serie de marcadores plasmáticos del cordón, básicamente 6 de ellos relacionados con un crecimiento o con una alteración del crecimiento, y con 6 que son marcadores del estado nutricional fetal. En resumen, esta es una investigación internacional, crédito para todo el mundo, que solamente puede hacer con la colaboración de la gente, que los síndromes perinatales son síndromes complejos, no hay silver bullets, y que fundamentalmente ya se ven manifiestos antes de las 25 semanas del embarazo, y en la madre ya se ven manifiestos para las 16 semanas del embarazo. Hay un desbalance metabólico y con factores ambientales, y que tienen un componente genético relativamente limitado. Con esto paro. Espero que no me haya excedido mucho en el tiempo alocado. Hola. Fantástico, profesor. Estamos aquí muy felices. ¿Quieres dejar de compartir la pantalla? Que ahí puedes vernos. A ver. Bueno, aquí estoy. Hola. Pues, ahí, sí. Y si quieres, puedes clicar ahí en el cuadrito con la flecha y poner para parar presentación también. Exacto. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Espectacular, profesor. Ya tenemos aquí una fila para hablar con usted. Es Alejandro, nuestro primer invitado. Cortar el internet no fue a propósito, ¿eh? No, yo pensé que... Yo me quería liberar de ustedes, pero no me animaba a cortar. No te lo vamos a permitir. ¿Qué tal, José? Es un placer escucharte, como siempre. Muy bien, Alejandro. Espero que esto sea el comienzo de una colaboración entre nuestra sociedad regional y con vos en particular, y con el Centro de Perinatología. No sé si sabes que en el 2025 se va a realizar el Congreso Mundial de Doha en Argentina, que la sociedad regional que preside Cristian Mate en este momento es la encargada de la organización del mismo. Así que creo que después de esta maravillosa charla, y ya conociendo todo lo que conocemos de tu trabajo, podamos
establecer lazos para seguir trabajando en conjunto con todos nosotros. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una era si el crecimiento y el decrecimiento de estos fenotipos es homogéneo o es a expensa de algunos territorios en particular. Esto, y si esto tiene alguna asociación metabolómica o con las alteraciones del neurodesarrollo a los 2 años. Y la segunda, ya las hago las dos juntas, es si estos procesos de aceleración y desaceleración del crecimiento son solo a nivel de perímetro cefálico, sino también a nivel de talla y peso, y si se asocian con alguna condición particular de salud de la madre. Bueno, espero tu respuesta, pero un placer vernos en mejores momentos como es este, y como siempre un placer escucharte. No sé si quieren hacer una lista de preguntas y por si así las contestar a todos juntos o así nomás empezamos. ¿Cómo lo prefieres? Lo de territorio es interesante porque es una pregunta de región, ¿no? Me imagino. Exacto. Es interesante porque es una pregunta muy difícil de separar, porque en realidad ¿cómo decirlo? El lugar geográfico, en este caso, no es nada más que un marcador proxy de patología, porque vivir en un lugar hay distintas patologías que en otro lugar, o sea que es lo mismo que, en otras palabras, que si uno dividiera con infección, no infección, malnutrición, no malnutrición. Perdón, José. Yo me refería a territorios cerebrales, por ejemplo. Si el crecimiento tiene que ver con cerebelo, con núcleos de la base. Sí. Bueno, sí. Otro también es muy interesante, puedes también hacer un comentario de lo que estabas diciendo, también me resulta muy interesante. Ese es el problema. Entonces, obviamente, para buscar, digamos, infección, digamos, malaria, solamente puede haber malaria en los lugares donde hay malaria y después los grupos control. Entonces uno empieza a dividir, ahí se convierte como una tajada de salame, que al final no es muy difícil. Entonces tratamos de hacer controlar un poco por el lugar geográfico y eso, pero tampoco mucho, porque el momento que empiezas a controlar, controla por etiología, ¿no? Ahora, territorios cerebrales, sí, eso es lo que estamos ahora, porque esta representación de la medida de ultrasonido tridimensional de Machine Learning podemos reconstruir cualquier estructura cerebral. Solamente hemos analizado volumen cerebral para esta población, digamos, hemos analizado para esta población anormal volumen cerebral. Pero en el artículo de Nature que te mostré antes, en eso ahí tenemos todas las estructuras cerebrales. Y ese artículo está muy bueno porque muestra ya una alteración, o mejor dicho, se demuestra por primera vez cuán temprano hay la lateralización en distintas áreas cerebrales. O sea, si el artículo ese que les mostré en Nature, que realmente se los recomiendo, está muy bueno y es bastante largo y complicado, pero la metodología sobre todo, en eso nos permite determinar estructuras cerebrales fetales, más o menos a las 14 semanas del embarazo, donde ya hay lateralizaciones. Entonces ahora lo que estamos tratando, eso es la población normal, eso es integral normal, digamos, son los estándares, si tú quieres. Ahora vamos a tratar de aplicar eso mismo a esta, ya tenemos los datos, ahora falta analizarlo, a esta población anormal. Lo único que hicimos Total Brain Volume porque era más fácil y más fácil de entender y tampoco era cuestión de empezar a buscar cualquier estructura, pero sí tenemos las estructuras cerebrales sobre todo tenemos mucho del proceso de maduración de la fisura de Silvio. Sí, quizás cerebelo y los núcleos de la base pueden ser estructuras. El cerebelo sí, también. Pero también ahora estamos bastante focalizados, ya sea en el lóbulo frontal y en la maduración de las fisuras del Silvio. Y es extraordinario porque la maduración más avanzada
en la fisura de Silvio, en los fetos normales, ya para las 25 semanas está terminada. En fetos normales de esta población que están en ese artículo de Nature y que son normales a los 2 años, porque hay cualquier cantidad de embriología sobre el desarrollo cerebral, pero no hay mucha bibliografía de una población de casi 4.000 fetos cuyos niños eran normales a los 2 años. Esos son, digamos, es lo más cercano que puede, pero la maduración está casi terminada a las 25 semanas. O sea que es como que algo clave sucede en esa ventana. Obviamente tiene un gran margen, ¿no? Pero... y sí hay patología específica de la madre, sí. En estos, el asunto es, bueno, esto es una cuestión también conceptual. Las madres estas tienen distintas patologías. Y entonces, lo que nosotros tratamos de conceptualizarlo es porque, y después esas distintas patologías están asociadas con nivel socioeconómico, con lugar de atención prenatal y todas esas cosas, ¿no? Aunque todas estas mujeres empezaban control prenatal en el primer trimestre. Pero ahora, el asunto es que lo que tratamos de tratar de separar ahora es si cualquier patología que produce relacionado con la alteración de crecimiento fetal o que eventualmente va a producir una alteración de crecimiento fetal, si esas tienen un canal común. Digamos, si una patología que va a afectar el crecimiento fetal, preeclampsia o malnutrición o lo que sea, o smoking, el mecanismo puede ser distinto. La transferencia, oxígeno, puede ser, pero que al final de cuentas la madre y el feto van a reaccionar en una manera similar. Esa es la hipótesis. Pero claro, estas mujeres tienen múltiples patologías. Y que las patologías están claramente separadas del grupo normal. Eso es claro. El grupo normal tiene menos fumar, menos alcohol, mejor malnutrición y todas esas cosas. ¿El tema estrés también se evaluó? ¿De qué? ¿El tema de estrés materno durante la gestación fue evaluado? No. Muy bueno, muchas gracias. Veo, mientras se piensa en la próxima pregunta, si terminamos, que veo a Pancho Mardones. Pancho, hijo, tu papá fue responsable directo de mi llegada fue responsable directo de mi llegada a Guatemala, al INCAP primero, y fue una cosa trágica para él, llevarme a mí, porque antes de yo llegar vino el terremoto. Bueno, felicitaciones, Pepe, muy bien todo lo que estás haciendo, qué bonito. Así que casi terminamos ahí, bueno, pero de todos modos, todo está responsable cuando el padre de Pancho era representante de salud materno de la OPS en Buenos Aires. Gracias. Pepe. Bueno, Enrique, por favor. Sí, yo tenía una pregunta, Pepe. Bueno, muy interesante. A mí lo que más me entusiasma es ver cómo un síndrome tan complejo como puede ser la prematurez, el crecimiento en la prematurez, se pueda desglosar en diferentes fenotipos. Y que esos fenotipos no tengan correspondencia genética, pero sí la tenga metabolómica, con lo cual la implicancia en la epigenética es muy importante. Me parece que uno de los próximos pasos podrá ser identificar la patogenia de esa metabolómica como para poder pensar incluso en intervenciones de prevención o por lo menos de algún tipo de prevención secundaria o terciaria. Y los datos, yo te digo, los datos epigenéticos ya los casi tenemos. Es como todo esto, sacar de los laboratorios estos análisis es un problema siempre complicado, y aparte de pagar, pero ya los vamos a tener. Porque al mismo tiempo eso permite definir, que es lo que a vos también te interesa, políticas públicas de prevención, ¿no? Sí, claro, sí. Yo estaba pensando justamente en este punto que Enrique llamó tu atención ahora,
porque la betaína está disminuida. Sí. Y en las madres la fosfatidilcolina está aumentada. Y por el metabolismo de la colina, a betaína, y como donadora de grupamentos metil, aparte del ácido fólico, la betaína también es un importante donador de metil. Y esa es la correlación con los datos epigenéticos que no nos contaste, pero ya dejamos aquí la invitación para 2025, como dice Alejandro. 2025, ya podemos hablar sobre fechas, Marcos. Marcos, que es el presidente que puede liberar las fechas. Bueno, sí, Save the date. Por favor, salven las fechas que del 7 al 10 de septiembre 2025 vamos a tener el 13º Congreso Mundial de la Sociedad Dohad Internacional en Buenos Aires, de modo que, doctor José Villar, desde ahora es un gusto para nosotros si pueden juntarse a nosotros y tenerlo como un key speaker para esta conferencia, por cierto. Sería un gusto, un honor tenerte en Buenos Aires en este Congreso Dohad, que aunque envasado en Buenos Aires va a representar en verdad toda la comunidad Dohad de América Latina. Entonces, para nosotros va a ser un honor tenerlo con nosotros, y lo hablo en nombre de los 3 copresidentes de este Congreso, yo, el doctor Alejandro Dinirzay, que está acá, y la doctora Alicia Mota también. Entonces, muchas gracias por esta espectacular clase que nos dio en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y acepto. Espero, es un incentivo para estar vivo hasta el 2025, así que está bueno. Y espero que la Argentina exista todavía por en esa época, porque hoy particularmente hay una tarde muy agitada, parece ser, me dijeron. Así que, bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Buenísimo. No, estemos antes, hasta 2025 ya estaremos más tranquilos, tenemos confianza. ¿Sí, Ale? Está Me apagado parecía el que el micrófono. doctor Noel Solomon, no sé si, me parece que quería hablar, ¿no, Noel? Sí, tengo una pregunta más básica. Y este es Por favor. Adelante. De intergrowth, de su estándar de crecimiento. Usted dice que no hay diferencia entre sexos. Mujeres y hombres están, entre comillas, puliados. No. ¿No? No, me equivoqué. No dije eso. Dije que el uso de los estándares de Intergrowth y la estimación de C-scores permiten... O sea, son ajustados. Ajustar, exactamente. Ok, y Enrique, la última vez cuando saliste de Guatemala te fuiste a Arabia Saudita, ¿no? Así es. Y mire los problemas que tenemos en el Medio Oriente. Los líos que armó ahí solamente con un año. Sí, un año que tanto daño. Tuve 2 años en Arabia Saudita. 2 años. 77 al 79. Bueno, lo dejó en una situación terrible. Adiós, mucho gusto de verte, Pepe. No, es un placer. Y Pancho, y Enrique, y toda la historia sudamericana de Guatemala. Escuche, casualmente, no te vayas, Noel, casualmente ayer estuve por Zoom en una reunión, no sé si Enrique estuvo, una reunión en la Sociedad Argentina de Pediatría, en el Zoom que hicieron en homenaje a la muerte de Miguel Larguía. Y había un agente de nutrición que empezó a hablar del trabajo y el aporte que hizo Alejandro O'Donnell al grupo de cuando volvió, al grupo de Miguel y de la Sardá y todo eso. Y yo me mataba de risa porque me acordaba mucho de Alejandro, de cuando estábamos en Guatemala, de Araya y de Fernando Viteri, ¿te acuerdas? En el INCAP. Y yo le decía, bueno, que no él era mi maestro y yo lo protegía, que no se fuera muy OK Corral. Y los tipos se mataban de risa. Ya no existe más. ¿No existe más OK Corral? Si tú eres
estudiante y luego tú eres mi jefe cuando se fue Fernando. Cuando se fue Fernando, ese era el jefe de Noel. También. Esa es la parte nefasta de mi carrera, la trato de borrar. Araya, O'Donnell y Viteri no están más. Un Ale. abrazo, Noel. Bueno, ¿alguien más? Perdón por esta historia, pero No, 40 años que no lo veía Noel. Hay que recordar, exactamente. Bueno, No Bueno, pasa si no nada. tenemos las preguntas, Puede hacerle un... Bueno, después de recordar hay que empezar a crear y a proyectar nuevas cosas, así que con la invitación de Marcus, de Cris, de todos los que formamos parte de este congreso, luego de estos meses de canícula estival tendríamos que empezar a buscar líneas de colaboración y de trabajo en conjunto. Cuando quieran, y también la red de Intergrowth está abierta permanentemente, como decía, en el estudio de COVID participaron en Buenos Aires la maternidad Sardá, pero también otros hospitales y en Brasil también. Así que cuando aparece algo así activo, inmediatamente... Sí. Lo haremos. Sí, Por quiero favor. recordar que en Sardá participaron 2 neonatólogos e investigadores de gran calidad científica y personal, como son el doctor Nieto y la doctora Soto Conti, ¿no? Que creo Así que siempre me ayudan. que a Buenísimo. tener en cuenta en el campo de la nutrición neonatal y el crecimiento. Jóvenes, buenísimo. Bueno, muchos supongo que saludos. En esa parte. antes de finalizar, me gustaría tomar una foto de esta celebración de fin de año, antes de Navidad. Quien quiere puede prender las cámaras y vamos a tomar entonces una foto. ¿Qué hay que hacer? Michelle, la veo. Sonreír, podemos sonreír pese a las crisis y a todo lo demás para terminar el año con una sonrisa. Verdad. Sí, estamos todos. Estamos todos. Vemos a Silvana, ¿cómo estás? Fabiola con una sonrisa muy importante. ¿Cómo estás? Bueno, Escucha, no. antes que se vayan, que nombramos a todos estos anteriores, pero también olvidé de nombrarlo, que ahora que me acordé de Pancho, a nuestro gran amigo y querido colaborador Ricardo Huawei, que también desembarcamos, luego el segundo desembarco en Inca fue con Ricardo Huawei en el 85. Hay muchas historias, por cierto, que contar y que contarla, y quizás eso también puede ser una buena sesión, o sea, aprender desde ustedes un poco de cómo fue construida la forma o la atención materno-fetal en Latinoamérica, entre los que quedaron en Latinoamérica, los que se fueron a otras partes, pero que siguieron trabajando con la gente de Latinoamérica, como nosotros hemos enfatizado en el tema de nuestro congreso, profesor Bichat. El lema del congreso es Doha, a Bridge Towards One Health, porque comprendemos que la conjunción de estos dos conceptos muy importantes, el Doha y One Health, nos puede llevar a discusiones bastante importantes. Y en estas características, comprender un poco la historia, tener un trazo histórico, una charla, una mesa redonda que pueda hablar un poco de salud materno-fetal, el desarrollo de salud materno-fetal en Latinoamérica en los últimos 40, 50 años, me parece que puede ser también una idea muy buena y una posibilidad muy excitante para este congreso igual. Esa es una idea, esa es solamente una idea, pero me parece porque la profesora Fabiola Suano, que acá está con nosotros y que está encargada de una serie de programas y de actividades en el Congreso, especialmente para acercar los clínicos, los epidemiólogos y todo más, me parece que ese tipo de propuesta puede resultar bastante interesante, Fabiola. Entonces, anotar. Te recomiendo para acercar los clínicos, te recomiendo en Brasil, de parte materno-fetal, la directora o presidenta de la subcomisión de la Sociedad Brasilera de Pediatría de Neonatología, de Albertina Rego.
que conoce a todos los pediatras y neonatólogos de Brasil. Puede ser una estrategia. Albertina es fenomenal, está en Belo Horizonte y conoce a todos los neonatólogos y todos los pediatras y todos la respetan y ha sido profesora de todos los pediatras de Brasil, no sé cómo hizo, pero es fenomenal, extraordinaria, y ella es la más fácil para juntar con la clínica. Sí, 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 sí. Perfecto, anotado, anotado. Marcus, te comento que en el Congreso Latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición del año 2000, que se hizo en Buenos Aires, esto que se estaba comentando de la historia se consolidó con una publicación. Esa la coordinó Alejandro Donner, y que sería muy importante porque una de las cosas que nos pasa a nosotros en América Latina es que perdemos la propia historia de nuestro trabajo, y porque solamente tenemos ojos para mirar hacia afuera, pero no consideramos la trayectoria interna. Así que sería una excelente propuesta la que estaban haciendo. Sí, 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 eso lo veo y coincido con tu comentario, Enrique, por cierto. Bueno, tenemos 18 meses para pensar esto todo, estamos trabajando bastante. Las doctoras Gloria Sabanero de México y Alicia Mota de Argentina están trabajando bastante y en las próximas semanas van a empezar a invitar a muchos de ustedes para componer el comité científico, la comisión científica de asesora del Congreso, y las ideas, las propuestas, las sugerencias que tengan para todos, por cierto, serán muy, muy, muy bienvenidas. Entonces, de mi parte, de la organización del Congreso, me despido y deseo a ustedes una feliz Navidad, muy buenas y felices fiestas, que el año nuevo sea un año de nuevas posibilidades, de sorpresas buenas para todos nosotros, que las cosas se acalmen un poco por todas las partes, especialmente, obviamente, en Argentina. Y bien, y paso la palabra a nuestra presidenta de la Sociedad Regional para Latinoamérica, profesora Cristian. Por favor, Cris, adelante. Entonces, para finalizar este año de 2023, creo que tuvimos aquí un ejemplo de cómo la colaboración científica es importante, ¿no? Todo el mundo ahí integrado, colaborando, y qué trabajo espectacular realmente, doctor José Villar, están construyendo. Muchísimas gracias por tu presentación, por toda la afectividad también que se muestra aquí en este webinar, ¿no? Fue un encuentro de amigos, se ve así. Entonces, muchas gracias a todos. Enrique, también por tu presentación muy afectiva y recordando la historia. Bueno, felicidades a todos, feliz Navidad y nos vemos otra vez en 2024 con muchas novedades. Muchas gracias y un placer haber reencontrado con los viejos y con los nuevos amigos. Qué bueno. Adiós. Felicidades, José. Chao, Felicidades chao. a todos. Un abrazo a todos. Ai, que super! Foi Até ótimo. a Silvana estava aí. Agora,